Vamos a orar, ¿no? Hoy siempre es importante orar, pero hoy quiero que Dios nos hable a cada uno de nosotros, especialmente en este día. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu presencia, gracias por tu poder, tu gracia, tu favor sobre nosotros. Entendemos, Dios, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pedimos que esa palabra venga, Señor, y divida lo humano de lo divino. Y, Señor, que lo divino sea impuesto para la gloria de tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero seguir con el tema aprendiendo a descansar. Yo había por años este enfoque de descanso era tomado de una manera espiritual, bien diferente a lo que Dios hoy quiere hablarnos y lo que nos estuvo hablando hace 2 semanas. Y solamente a manera de referencia dijimos que el pueblo de Egipto pasó por un juicio donde no todos murieron, no toda la gente de Egipto murió, porque a Dios no le interesaba seguir tratando con Egipto. A Dios le interesaba seguir tratando con su propio pueblo. Y hay momentos en que Dios está tratando con la gente, pero hay momentos en que Dios dejará de tratar con ellos. ¿No quieres? Yo retiro mi gracia, retiro mi favor y hasta retiro mi misericordia. Entonces, está fuerte. Y bueno, digo que a Dios no le interesaba seguir tratando con ellos sin importar si se arrepentían todos o no. Aunque la Biblia nos dice que muchos de los egipcios salieron junto con los israelitas. ¿Se dieron cuenta de eso? Muchos salieron. No sé cuántos de ellos todavía continuaban con sus ritos paganos y cosas así, infectando a los israelitas, y también los israelitas infectando a los egipcios, ¿para qué no decirlo así, no? Vamos a empezar en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Dice: porque tú eres, y entiendan, hermanos, que nosotros, o sea, aunque Dios se lo habló a Israel, eso lo habla para ti y para mí. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo que especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por eso el pueblo de Israel hasta el día de hoy se creen la última Coca-Cola en el desierto, ¿sí? Ahora, fíjense lo que dice el siguiente versículo: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, o sea, no te hagas, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Esto qué te crees? Dice verso 8: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, de la misma manera, la prioridad de Dios no es tratar
No es tratar con el mundo. La prioridad, vuelvo a repetir, la prioridad de Dios no es tratar con el mundo, sino con sus hijos. Ahora, si sus hijos no responden, ¿qué va a hacer Dios? ¿Sabes? Puede desechar y agarrar uno del mundo, al más perverso. Entonces, por eso todavía está la invitación a obedecer, a no endurecer nuestro corazón o responder a destiempo al llamado. Dijimos que cuando obedecemos a destiempo, realmente es desobediencia. Obedecer a destiempo es desobediencia. No importa si obedeciste, no obedeciste en el tiempo. Entonces muchas veces nosotros no vemos las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia no es a tiempo. A ver, somos gente que dejamos las cosas para después. Como si fuéramos dueños del tiempo. Como si fuéramos dueños de las cosas, de manejar las cosas a nuestra manera. No debemos de endurecer nuestro corazón o responder a destiempo al llamado. Y Dios quiere que sigamos dependiendo en Él, confiando que si Dios lo prometió, es imposible que Dios mienta. Si Dios lo prometió, es imposible que Él mienta. Miren, yo les he compartido esto por muchos años y lo voy a decir una vez más. Un versículo que ha cautivado mi corazón desde antes, principalmente y especialmente antes de casarme, fue: no he visto un justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan. Ese versículo a mí me animó a tomar la decisión de casarme. No he visto justo desamparado. Porque yo no sé si a Juan, a Estela, a Rafael, a Keila, a Antonio, no sé si a ustedes tuvieron miedo antes de casarse. No. 33 años después. ¿Verdad? Yo no tenía trabajo. Ajá. A mí me alimentaban. Ajá. O sea, y es normal. Ahora, imagínense, yo estaba en el ministerio, y en el ministerio no es algo seguro. Ustedes no han visto. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y saben, yo quiero que Dios nos hable de tal manera en este día, que si nosotros siempre hemos dependido de Él, que Dios reafirme, confirme, reafirme, establezca y permanezca su palabra en nosotros, de tal manera que nosotros ni siquiera tengamos ninguna duda. Hebreos capítulo 4, verso 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Vamos a leerlo esto, por favor. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿A cuántos de nosotros se nos debilita la confianza en Dios? ¿Verdad que sí? Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a pagar lo otro? ¿Qué vamos a hacer en este tiempo de enfermedad o de necesidad? Ahí dice: alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿De qué se está hablando? De ese reposo, de esa confianza en que lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer.
Es más, hay cosas que Dios ni siquiera, miren, que Dios ni siquiera nos ha prometido y que nos bendice. Ahora, cuanto más, cuanto Dios nos ha dicho algo. Entonces, el Evangelio de Cristo es radical. ¿Creemos o no creemos? Es radical. ¿Creemos o no creemos? Ese es el Evangelio de Cristo. No es un día sí o un día no. Por eso, quienes no han entendido el Evangelio de Cristo viven entre sí y no. Hoy amanecí sintiéndome salvo. Decía un amigo mío, claro, bromeando, dice, yo no me siento salvo hasta después de la segunda taza de café. ¿Ah? Bueno, imagínate, a mí no soy una persona muy cafetera. Entonces, si yo dependiera del café, imagínate, ¿no? Si nuestra fe dependiera de alguna circunstancia, pues imagínate, ¿no? Entonces, a esto se refiere este versículo. A quienes no han entendido viven entre sí y un no. Cristianos que viven pareciendo no haber alcanzado ese reposo. Ay, hermano, estoy bien preocupado. No has alcanzado el reposo. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice en Mateo 6? Dice, no os afanéis. No os afanéis, no te preocupes. Esa es la palabra. No te preocupes por nada. Porque Dios, imagínate, vistió al rey Salomón, dice que las aves, Dios viste, alimenta a las aves, viste a los lirios del campo, y que ni el rey Salomón se vistió con tanta elegancia como las flores. Wow, imagínate. Ahora, a veces nosotros leemos algo y lo pasamos como que no entendemos, no cachamos lo que Dios nos está diciendo. Pero Mateo capítulo 11, y yo sé que lo hemos leído muchas veces, Mateo 11, 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, miren, muchas veces estos versículos solamente lo aplicamos al pecado. Sí, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Se está refiriendo a la salvación? Bueno, sí y no. Se puede aplicar a la salvación, pero el reposo no solamente es la salvación. El reposo es un descanso. Oye, imagínate, Jesús hablándole del evangelio a los pobres. ¿Para qué les hablaba a los pobres? Eran los que más trabajaban. ¿Cómo? Eran los que más trabajaban. Los que más trabajaban. Pero mira, cuando Jesús, déjenme ponerlo bien en claro esto. Salud. Cuando Jesús va entre la gente y ve cada una de las necesidades, imagínate, uno tenía cáncer, el Señor lo sana. Uno tenía calentura, el Señor lo sana. Uno tenía un callo en un pie, el Señor lo sana, ¿sí? Y otro estaba pobre, ¿qué iba a hacer con él? Darle descanso. ¿No? ¿Eh? Darle dinero. Darle dinero. No, ahora, uno podría decir, sacaron de la bolsa, Una oportunidad mejor quizá de trabajo. ¿me entienden? Oportunidades de trabajo, o tal vez alguien que llegara y extendiera un billete. O le regala una casa o algo. Sí, exacto. Entonces, nosotros no tomamos el evangelio muchas veces así como debiéramos, un evangelio radical. Jesús fue tan radical que su amor lo llevó a la cruz. Fue tan radical en su manera de compartirnos su amor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué?
descanso para vuestras almas. ¿Qué hay en el alma? En el alma radican todas nuestras emociones. ¿Qué es una preocupación? Es una emoción. Ha llegado ya, o sea, nosotros nos preocupamos porque hay algo que no tenemos. ¿Sí? Y eso nos emociona. Mal, pero nos emociona. Afecta nuestra alma. Y Jesús está interesado también en que si nosotros llevamos su yugo y aprendemos de Él, nosotros vamos a encontrar ¿qué? Un descanso para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Ahora dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No existe otro método para entrar a su descanso. No existe, excepto Jesús. No existe otro método para entrar al descanso excepto Jesucristo. Los güeros y bueno, también los negros, ellos tienen una palabra, peace of mind. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Peace of mind. ¿Qué es eso? En español no sé cómo pudiéramos traducirlo. Paz. Sentirse seguro. Sentirse seguro. Seguridad. Peace of mind. Entonces, cuando tú tienes paz en tu alma, mira, puede estar me encanta a mí este lugar, hermanos, que Dios nos ha regalado. ¿Saben por qué? Porque estamos en un pleno corredor de tornados. ¿Sí? No, me encanta. ¿Saben qué? Cada vez que hay un aeronazo, en la casa se oye, pero fuerte, ¿no? Y mi esposa siempre está orando, gloria a Dios por ella, ¿no? Yo estoy fascinado con el sonido de las láminas y del aire. Se oye, bueno, para mí se oye padre, para mi esposa la pone nerviosa. Bueno, cuando hay una tormenta, pues... Cuando ya van en el avión y hay turbulencia, ya se ponen a reír. Mira, nosotros hemos sentido, especialmente mi familia y yo, hemos sentido, yo creo que también un poco Estela, hemos sentido una turbulencia peor que en los aviones. Nomás súbete un camión en México. Esa sí es turbulencia. Entonces, miren, dice versículo 6 de Juan, porque nada más leemos ciertas partes. Dice ahí, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, para que nosotros tengamos esa seguridad, esa paz mental, esa paz en el alma, no hay otro camino excepto Jesucristo. Ahora, ¿por qué les estoy poniendo este versículo? Porque la palabra camino es igual en inglés. The way. ¿Qué quiere decir the way? ¿Qué hacer en la vida? No, literalmente, ¿qué quiere decir la palabra way? ¿Eso? Manera, forma, ¿verdad? En todos los aspectos. Ajá. O sea, hay diferentes. Entonces, si nosotros viéramos ese versículo como en inglés, Jesús les dijo, yo soy la manera, yo soy la forma, yo soy el camino, yo soy la única manera de entrar en ese descanso. Amén. ¿Sí? La palabra camino es la palabra hodos en griego, que quiere decir camino, carretera, pero una carretera que implica progreso. No una carretera donde hace muchos años vi una ilustración con los polivoces. Algunos de ustedes se acuerdan de los polivoces. Llega uno de los hermanos Lelo. Los hermanos Lelos eran dos tontos. A veces se pasaban de tontos. Pero llega y uno de los hermanos Lelos y le pregunta a un señor, ¿este camino a dónde lleva? Dice, este camino lleva a Cuernavaca. Entonces, él se abraza a un poste en la mañana y en la noche viene su hermano y dice,
hola hermano Lelo, ¿qué estás haciendo aquí? Dice, estoy esperando que este camino me lleve a Cuernavaca. Entonces, muchos cristianos están así. Yo estoy esperando que este camino, Lelos, que me lleve. Cuando por implicación es, sí te lleva, pero camínale. ¿Sí? Entonces, y también figurativamente es la ruta, pero también es un acto o es una distancia. La misma palabra camino. Y también figurativamente es modo o medio. Es un camino o un proceder. Todo eso. Ahora, en otras palabras, no existe, vuelvo a repetirlo, no existe ninguna manera, forma o camino para ir al Padre que es entrar en su descanso. Jesucristo es nuestra Pascua, dice la palabra de Dios. Nosotros, cuando venimos a Jesucristo y Jesucristo nos acepta, entonces Él empieza a darnos instrucciones. A mí me encantó algo que hizo. Ven Jesús, por favor. Vamos, se llama Jesús. ¿Verdad? ¿Sí? Al principio, tú me vas a seguir, ¿ok? ¿Sí? Al principio, antes de yo convertirme, lo que Jesús hace es seguirme, ¿sí? Tratar de alcanzarme. Pero una vez que Él me alcanza, agárrame. No, hombre, agárrame. No, con las dos manos, ¿sí? Una vez que Él me alcanza, ahora date la vuelta. Ahora yo lo sigo. Ahora Él no me sigue. Ahora yo lo tengo que seguir. Gracias. Los muchos cristianos, Señor, sálvame. Espérate, si ya te salvé. Ahora sígueme. Señor, sálvame. Y Jesús por allá, hey, acá estoy. ¿Me explico? Entonces, esa es la... ¿Por qué no tenemos nosotros la paz? Porque no estamos siguiendo a Jesús a veces. Dice en Hebreos 4:2, regresamos a Hebreos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, como a quienes, a los judíos. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena palabra como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Ahora, ¿quiénes no oyeron la palabra? Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. ¿Está hablando espiritualmente o Sí, está hablando obviamente algo espiritual. Pero, ¿quiénes eran los sabios y los entendidos? El pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque a ellos Dios les depositó en sus propias manos la ley. Y ellos, considerándose sabios y entendidos, ¿qué dice ahí? Que rechazaron la palabra. Y dice ahí, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y muchas veces nosotros decimos, ¿qué puede conocer ese chamaco? ¿Qué puede entender? ¿Qué puede entender? Ahora, miren, como pastor, yo he tenido muchos asuntos con algunos pastores que, como son gente de congregaciones muy grandes, ¿qué puedes enseñarme tú? ¿Me explico? O sea, ellos toman una actitud de ¿qué puedes enseñarme tú? Pues saben que, hermanos,
yo puedo ver que en muchas iglesias muy grandes se predica siempre lo mismo. No hay un crecimiento. ¿Saben por qué? Porque son sabios y entendidos. Y las palabras que Dios está revelando, se las revela a los que no las sabemos. Porque es lo que dice. O sea, si Dios nos está revelando, es porque nosotros no las sabíamos. ¿Sí? Entonces, dice que porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Versículo 26. Sí, Padre, porque ¿qué? Así te agradó, soberanía. Verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué conocemos al Padre? Porque el Hijo nos lo reveló. Yo siempre cuando estoy armando este estudio, a veces no me llega la revelación y ahorita se me revela algo, ¿no? Pero siempre he visto como que hay no como que, siempre hay un trabajo entre Jesús, entre el Espíritu Santo y Dios. Fíjense, ¿cómo puedo conocer al Padre? A través de Jesús. ¿Cómo puedo conocer a Jesús? ¿Y cómo puedes conocer del Espíritu Santo? A través del Padre. O sea, ¿me explico? Sin la obra del Espíritu Santo, yo no conocería a Jesús. Sin la obra de Jesús, yo no conocería al Padre ni al Espíritu. Y sin la obra del Padre, yo no conocería ni a Jesús ni al Espíritu Santo. Entonces todo está involucrado, ¿no? Ahora, ¿por qué? Dice, la última parte de este versículo dice, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sabes qué? Tú y yo somos de veras afortunados, más que bendecidos, porque el Padre se ha revelado por la pura misericordia del Hijo. Ahora, Él fue ocultado para los sabios y los entendidos, porque este conocimiento o relación no es a través del sistema religioso que Dios ha diseñado, y también que es solo para quien el Padre desea revelarlo. Saben, muchas de nuestras oraciones debemos de empezar a cambiarlas acerca de nuestros familiares. Señor, revélate. Por favor, revélate. Jesús, revela al Padre. Jesús, Espíritu Santo, ministra a estas personas. ¿Por qué? Porque no se puede de otra manera. No es a través del conocimiento. Miren, yo estaba leyendo algo, no me acuerdo, que era una especie de estaba Edgar Lira, tiene una página. Si no conoces quién es Edgar Lira, no hay problema. Es un músico, es pastor. Entonces él tiene un tiempo en donde dice preguntas rudas. Dice preguntas rudas. Entonces él estaba hablando acerca a ver, pregúntame, ¿no? Entonces uno de ellos empezó a hablar de el dinero, ¿no? Entonces una persona dice, convénceme con versículos bíblicos de que hay que diezmar. Entonces, como cristiano, da el gusanito de, ahí te va, traca. Pero dije, no. A las personas que no obedecen, miren, la máxima expresión de adoración es la obediencia.
la máxima expresión de adoración es la obediencia. O sea, sí, venimos, adoramos al Señor, cantamos y todo, pero la máxima expresión es la obediencia. Entonces, aunque yo le muestre todos los versículos del diezmo y de las ofrendas, no, o sea, no. ¿Sabes por qué? Porque es nada más conocimiento. Cuando el Padre se revela, esa es otra cosa. ¿Sí? Entonces, Dios no quiso revelarse a una nación grande y poderosa como Egipto. O sea, miren, a ustedes, ¿qué les gustaría gobernar? ¿Una nación grande o una nación pequeña? Mientras más grande esté, más saca provecho. Pregúntenle a los políticos, ¿no? ¿Sí? El asunto es que Dios no se quiso revelar a Egipto, que era el imperio más grande en aquel entonces, el imperio egipcio. Hoy ¿qué es Egipto? Es Egipto. Una nación donde solamente lo más grandioso es su pasado, sus ruinas. Imagínate entrar a una iglesia donde solamente es famosa por sus ruinas, por lo que fue. Y déjame decirte, hay muchos de nosotros que vivimos en ruinas, acordándonos de lo que Dios hizo hace como 20 años y no lo que hizo ayer, lo que puede hacer hoy, lo que hizo anoche. O sea, le estoy presumiendo, pues. Sí. Miren, versículo 1 Corintios 2:6, hablando acerca de la revelación. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ay, no iba a meterme aquí. Sabiduría oculta. No, espérense. No estamos hablando de ocultismo ni nada de eso, que mucha gente ha tergiversado este versículo. ¿Cuál sabiduría oculta? Acabamos de leer que Dios escondió las cosas. De esto se está refiriendo. Entonces dice, nos hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vamos a ir hasta el verso 14, así que dice, verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, piensen en lo que dice este versículo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, de nada
sirve solamente tener el conocimiento. Hay mucho conocimiento, poco entendimiento. Sé mucho, pero entiendo poco. Entonces, si no podemos generar en las iglesias, muchas, no, y fuera de las iglesias, ¿cuántas veces cuando estamos nosotros en un problema, la gente viene y dice, ten fe, ¿sí? Qué bendición por esas personas que nos dicen, ten fe, qué bendición por esas personas. Pero cuando vamos con un pastor, cuando vamos con un cristiano corrompido, ¿no? y que nos dicen, es que no tienes fe, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Nos sentimos condenados, nos sentimos molestos. Es más, queremos quitarnos hasta lo cristiano y lo más, como decían en mi rancho, partirle la mandarina en gajos, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo me siento molesto cuando la gente dice, es que no tienes fe. Como si la fe nosotros la provocáramos. Escúchame, la fe no la podemos provocar nosotros. No la podemos. ¿Sabes de dónde viene? Viene de Dios. La fe, la salvación, todo viene de Dios. Claro, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando viene la revelación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, eso provoca fe. Y nosotros no estamos creyendo en que Dios va a hacer algo, estamos creyendo en Dios. No sé si me cacharon. No estamos creyendo en que Dios va a hacer algo, estamos confiando en que Dios lo va a hacer. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en el milagro más que en el Dios de milagros. Tenemos que entenderlo. Si no podemos generar fe a través del conocimiento humano, mucho menos podremos ser capaces para entender y mucho menos para discernir lo espiritual. Entonces, ese es uno de los problemas que estamos enfrentando como cuerpo de Cristo. Pensar que los métodos humanos religiosos pueden establecerse como patrón espiritual de un hombre. Ningún patrón humano podrá ayudarnos a establecer un patrón de transformación. Nada. O sea, la lectura bíblica sin la unción de Dios no sirve de nada. No sirve de nada. Por eso, Señor, yo te pido por favor que tú me ayudes. ¿Cuántas veces nosotros estamos leyendo la palabra y caray, esto nunca lo había leído? Si has leído tu Biblia como 40,000 veces, esperamos. Y wow. Yo todavía estoy asombrado cómo Dios nos habla, cómo Dios nos está hablando últimamente, ¿no? Entonces, cuando no dan resultado esos patrones, la gente se desanima. Mira, tú ve a evangelizar. ¿Saben qué? Yo creo que es más fácil. ¿Saben dónde ir a evangelizar? A un cementerio. En serio. Porque aquí todo el mundo conoce del Señor. Pues creo que es más fácil levantar a un muerto, literalmente. Sí. No quiere decir que la gente que está en las iglesias sea salva. Ni quiere decir que las personas que no son salvas y que están afuera de la iglesia, quiere decir que no han escuchado del Señor. Han escuchado. Y mucho. Ahora, el asunto es que a veces agarramos patrones, ¿no? Vamos a hacer una campaña evangelística donde puros cristianos van. Y van buscando sanidad. Y van buscando, hermano, ora por mí, me duele acá. O lo que sea, ¿no? Pero salvación, nada más. Bueno. Entonces, cuando no dan resultados esos patrones,
la gente se desanima, pierde interés en las cosas del Señor y los convierte en anticuerpos. No sé si se han fijado de eso. La gente que ya estuvo en una iglesia y se sale, se convierte en un anticuerpo. Es más bien en un virus. ¿Sí? Sí, empiezan a tratar de destruir la iglesia. Porque según ellos estuvieron dentro de la iglesia. No estuvieron dentro de la iglesia, estuvieron dentro de una religión. Hebreos 4:3. Vamos en el texto de... Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. ¿Cómo entramos? De la manera que dijo. Fíjense, dice. ¿Tenías pregunta? ¿O nomás te estiraste? Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Yo no sé si ustedes entendieron ese versículo. Por tanto, miren, me dice que ya entramos en el reposo, ¿sí? De la manera que dijo. El problema son esos dos puntos. Miren, yo no me tengo que preocupar por esos dos puntos. Porque yo ya entré. Es lo que está diciendo el escritor, ¿no? Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. A mí aquí me explica algo. Entramos los que entramos, y Él lo sabe. Y no entraron los que no entraron, y Él también lo sabe. ¿Saben por qué? Porque Él conoce la eternidad. Ya sabe quiénes de veras entraron. Ya sabe quiénes de veras entraron. Entonces entramos a su reposo a través de Jesucristo, ¿sí? Al entrar a su reposo tenemos paz porque confiamos en su soberanía. Isaías, ahí les va, me encanta, este versículo lo he compartido con Juan, pero vamos a orar, por favor, Señor, por favor, revélanos este versículo, Dios. Danos, Señor, por favor, un entendimiento real de este versículo, Dios. Hazlo vivo, Señor, en nuestro corazón, para la gloria de tu nombre. Isaías 26:12. Está increíble este versículo. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Yo todavía veo así como, ¿what? ¿What? Es que tal vez se está revelando. ¿What? ¿Qué quiere decir eso? Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Ahí va otra. Esta es una traducción católica, la siguiente, Castilian. Yahvé, tú nos darás la paz, porque todas nuestras obras tú las haces. Oh. Todas nuestras obras tú las haces. No somos nada sin Él. No, es que va mucho más allá. No te Mucho mueves. más allá. Piensas que tú te O sea, mueves, pero Dios no. está haciendo todas nuestras obras. Dios está haciendo a través de los... wow, está gruesísimo eso. Dios está haciendo a través de nosotros. Otra versión católica, es la versión de Jerusalén. Yahvé,
Tú nos pondrás a salvo, que también llevas a cabo todas nuestras obras. Nueva versión internacional. Señor, tú estableces la paz en favor nuestro, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Ahí va otra. Señor, tú nos aseguras la paz, porque eres tú el que realiza por nosotros todo lo que nosotros hacemos. Dios pone el querer como el hacer. Sí, No, entonces, cuando nosotros no nos creemos capaces de hacer algo, también limitamos a Dios. ¿También qué, perdón? Limitamos. no, Claro, sí. no creo que sea la palabra limitar. Así podemos retrasar las obras. No limitamos a Dios, retrasamos las obras, simple y sencillamente. Ahí está este versículo. Chéquenlo en cualquier Biblia y dice exactamente lo mismo o algo similar. La segunda parte no cambia ningún. Está gruesísimo. Esto está gruesísimo. O sea, imagínate. En otras palabras, miren, bien fácil. ¿Quién vive en ti? Entonces, ¿quién está actuando en ti? Pero no nos la creemos. Cuando nosotros entendemos esto, así como, Señor, por favor, yo sé, hermanos, yo sé que este versículo está así súper, si el Espíritu Santo no nos lo revela, no nos lo hace carne en nosotros, ¿saben qué? Yo casi les digo, subrayenlo ahí en su Biblia, memorícenlo y no sé, Al ratito cae. háganlo carne en su... Dice que o sea, si todas nuestras obras están hechas, ya están hechas, no las vamos a hacer, ya están hechas. Miren, a mí me encantó mucho lo que estaba platicando con Alan, mi yerno, y acerca de escribir otra novela, y todavía estoy, ¿no?, en eso. Pero me dijo, suegro, dice, es que la historia ya está escrita. No, dice, la historia ya está, solamente hay que escribirla. La historia ya está, Juan, solamente hay que escribirla. La historia ya está, solamente hay que escribirla. La historia de éxito ya está, solamente hay que escribirla. Amén. ¿Cierto? Cualquier historia, y yo me refería al éxito, Dios no nos ha diseñado para fracasar. Eso yo lo estoy comprobando más y más y más y más. Me escribió una señorita, una mesera que conocimos ahí en México, mi hermana y yo, me acuerdo que ni ella ni nos atendió y ya íbamos para afuera, mi hermana y algunos veteranos más, los veteranos del reino, amigos míos, pero ya íbamos saliendo y el Señor me pagó de más y me tuve que regresar. Mi hermana se regresó conmigo y le digo, ¿cuáles son tus sueños? Y miren, como si me hubiera conocido de siempre. Me dice, soy enfermera. ¿Qué estás haciendo aquí? De mesera, imagínense. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te gusta este trabajo? Dice, no, es horrible. Entonces le digo, ¿sabes qué? Espérame tantito. Fui, saqué una de las novelas, se la regalé. Le dije, mira, ¿sabes? Por favor, lee esta novela más de una vez, más de una vez. Anoche chequé en el Facebook y me manda un mensaje, dice, ella está todavía estudiando, me dice, ¿sabe qué? Necesito
en mi escuela me pidieron que escribiera algo referente a un escritor y el único escritor que se me vino a la mente fue usted. Todas nuestras obras ya están hechas. Qué bueno que Dios lo hizo. Dios, solamente podemos entender de dónde Dios nos sacó, Dios dónde nos tiene y Dios dónde nos pondrá. Porque hermanos, yo creo que no es, aunque hemos estado en una etapa muy difícil, hemos atravesado, miren, gloria a Dios porque este año, aunque fue difícil, por lo menos se nos hizo corto. ¿No es cierto? Sí, pues yo no estoy embarazado. Pero es una bendición saber que Él ya tiene el futuro escrito. Y que Él, o sea, nada de lo que tú y yo hagamos está fuera de su voluntad. Aunque a veces parezcan como equivocaciones, ahí está, Dios obrando. Y aun cuando fuera equivocación nuestra, no está fuera de los planes de Dios. Y si fuera aún equivocación nuestra, Dios lo arregla. ¿Ah? Ahora, yo orando y pensando en el tema del próximo año y de las misiones, yo iba a poner, pásale por favor, hija, pásale el otro, ese. Iba a poner el año apostólico, pero dije, híjole, se va a ir muy raro, ¿no? Es bíblico la palabra apostólico, la palabra misionero ni siquiera es bíblico. Bueno, sí es bíblico. Pero iba a poner año apostólico y dije, no, se va a ir muy católico o muy apostólico. Pero para que entendamos, aquí son muchas implicaciones. No somos los más adecuados. ¿Cuántos amén tenemos? No somos los más adecuados. Yo ya no tengo la resistencia física que tenía. No soy adecuado. No tenemos las finanzas. No somos adecuados. Bueno, yo voy a hablar por mí. No tengo las finanzas. No soy adecuado. No tengo los contactos. No soy adecuado. No tengo el dinero. O sea, por ahí empezando, no soy adecuado. Esto se va a llevar a cabo solamente por un milagro de Dios. Bueno, no por uno, por muchos milagros de Dios. Ahora, ser misionero, ¿dónde? No sabemos. No sabemos dónde. Pero lo que yo sí sé es que Dios va a proveer fuerza, transporte, dinero, todo, comida, especialmente comida. Sí. Y miren, déjenme decirles, hermanos, si alguien los invita de turistas, vayan y aprovechen. Ni siquiera sabemos que va incluido en un viaje misionero. Aprovechenlo. Como la historia de Crispin, que fueron de vacaciones y realmente fueron misioneros. Ajá. Entonces, hermano, nada, estábamos cantando hace rato, nada es difícil para ti. Créanme, hermano, lo que yo estoy sintiendo ahorita, no siempre se siente, pero si pudieran ver mis piernas, especialmente por detrás, recorriendo así como, ¿cómo se llama? Goosebump. Sí, escalofrío. Y no es que esté enfermo. Yo sé cuando Dios está manifestándose.
Padre, en el nombre de Jesús entregamos todo esto, Señor, en tus manos. Señor, tu palabra nos dice, Señor, que tú escogiste al pueblo de Israel siendo el más insignificante. Y Señor, tú has hecho de Israel una nación poderosa. Señor, nosotros como iglesia no somos la más grande y quizás somos la más insignificante. Pero Dios, si tú has de realizar esos milagros como tú lo has dicho, Padre, aquí estamos, Dios. Tú proveerás cada una de las cosas que se necesitan, aún permisos, lo que sea, Señor, lo que sea, tú siempre lo proveerás. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Dios. Señor, ayúdanos a entender que todas las cosas ya las hiciste y por lo tanto tenemos que estar reposando en ti, Señor. Yo no me voy a preocupar más allá, Señor, de lo que tú mismo, Señor, me has encargado hacer. En el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Señor, extiende más tus misericordias, Dios. Extiende, Señor, tu favor y tu gracia. Señor, que la gloria dándose a nosotros, en nosotros y a través de nosotros, Señor. Padre, danos la habilidad también de bendecir, Señor, a donde quiera que nosotros vayamos. No solamente queremos llevar una palabra fresca tuya, Señor, queremos llevar también pan, Señor. También queremos llevar, Señor, para cubrir necesidades, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo. Amén.